Bienvenidos y bienvenidas al Museo del Oro. El día de hoy vamos a hablar sobre la modificación corporal prehispánica vista desde el contexto contemporáneo. Pensar la modificación corporal es adentrarse al tema del cuerpo y las posibilidades que hemos tenido los seres humanos al transformar y modificar nuestros cuerpos. ¿Qué podemos y hasta dónde el cuerpo, como esa primera materialidad, es flexible y qué podemos construir con ellos? La modificación corporal se puede entender desde tres elementos: la modificación corporal permanente, semipermanente y temporal. ¿Qué define esto? Precisamente las técnicas, ¿no?, los insumos, instrumentos y la misma materialidad corporal. En este sentido, modificar el cuerpo implica técnicas, así como transformar ciertos materiales también ha implicado históricamente unos conocimientos, la construcción de esos conocimientos sobre esos materiales para ser transformados. Así es el cuerpo. Las técnicas de modificación corporal son las que determinan si la modificación es permanente, semitemporal o temporal. En el paralelo del oro, que en su transformación implica técnicas, podríamos pensar que este material, el oro, tan preciado desde tiempos antiguos como en la contemporaneidad, ha sido uno de los materiales por privilegio para modificar el cuerpo. Y ya veremos por qué. En nuestro contexto contemporáneo, muchas de las técnicas de perforación corporal y particularmente perforación facial estaban construidos los instrumentos o las joyas de materiales como el acero quirúrgico y el titanio, materiales que son considerados propios para introducir en el cuerpo y que no generan contraindicaciones. Sin embargo, el oro, históricamente y a lo largo de la historia de la humanidad, ha sido un material muy preciado por distintas sociedades y que al parecer es de los materiales que al introducirse en el cuerpo tienen una adaptación y el cuerpo recibe este material con muy buen beneficio. En el Museo del Oro podemos observar una diversidad de piezas que nos pueden dar idea de cómo en tiempos prehispánicos se practicaba la perforación. Es más, muchas de las piezas del Museo del Oro nos pueden dar una imagen hoy en día de cómo era la perforación facial. En el contexto contemporáneo y en las sociedades contemporáneas urbanas hay una perforación que se ha masificado, que es la perforación del septo, la perforación que se hace en la parte de la nariz. En el Museo del Oro podemos encontrar gran diversidad de joyas con distintas técnicas, ¿no?, de distintas culturas prehispánicas, donde nos pueden dar a entender o nos permiten hacer esta interpretación que la perforación en el septum fue una práctica estandarizada en las sociedades del pasado. Hay otras perforaciones que podemos destacar con las piezas del museo, las perforaciones de lo que se denomina la aleta de la nariz o el puente de la nariz. También tenemos perforaciones en la parte de los labios, por ejemplo, en la parte superior del labio o en la parte inferior del labio. Precisamente hay unas piezas muy hermosas en el museo que nos dan cuenta de esos implantes sublabiales y que al parecer también fue una técnica y una práctica muy recurrente en las sociedades del pasado, pero que también las podemos ver en las sociedades del hoy. Una práctica corporal que se ha masificado en las últimas décadas en nuestras sociedades contemporáneas ha sido la perforación y en particular la expansión del lóbulo de la oreja. En muchas piezas del Museo del Oro podemos observar cómo en la antigüedad esta práctica también fue muy común en las sociedades y el oro como material permitió esa transformación del cuerpo al entender que el cuerpo como tal es flexible y da muchas posibilidades de expansión. Podemos observar piezas de gran tamaño que transformaban literalmente la oreja. En la actualidad esta práctica es muy común,
en grupos que se denominan neotribales. Y muchos de ellos y sus piezas y sus joyas se inspiran en la estilística y en las joyas prehispánicas. Otra técnica de modificación corporal y que en el contexto contemporáneo podemos interpretar que fue muy común en los pueblos prehispánicos es la pintura corporal. Es más, muchas de las piezas de diversos museos como el de Bogotá, el Museo del Oro, el Museo de Antropología de la Ciudad de México o el Museo Larco de Perú, tienen piezas de cerámica donde podemos interpretar la práctica de pintura corporal y facial en los distintos pueblos prehispánicos. No obstante, ahí tenemos un poco la duda hasta qué punto la técnica es pintura corporal o tatuaje. Por ejemplo, aquí en el Museo del Oro encontramos algunas piezas, ¿no?, de cerámica que nos pueden hablar no solo del estilo de las figuras, sino también piezas como rodillos y pintaderas que también nosotros interpretamos que pudieron ser instrumentos que ayudaban a realizar la práctica de pintura corporal. No obstante, ahí sí quedamos con la duda si estas pintaderas o rodillos tendrían otros usos, tal vez como pintura de las mismas cerámicas o pinturas de textiles. Pero pensaríamos que los pueblos del pasado hacían estas prácticas y que no tienen nada que ver con nosotros. No obstante, una de las prácticas de la pintura facial que es muy recurrente en nuestras sociedades contemporáneas es el maquillaje. Y esto son prácticas también de modificación corporal, podríamos pensar que son temporales, ¿no?, porque nos permiten tomar decisiones de cuándo las incorporamos o cuándo las retiramos de nuestro cuerpo. Pero estas prácticas van más allá tal vez de adornar o de marcar el cuerpo. Son prácticas que nos permiten identificarnos como individuos en los colectivos. Las prácticas corporales van más allá de la superficie del cuerpo y no solo buscan la modificación y la transformación de la materialidad corporal. Precisamente, muchas de las prácticas corporales buscan esa transformación ontológica, esa transformación del ser. Es más, en el contexto contemporáneo se han retomado muchas técnicas y prácticas de modificación corporal que buscan experiencias sensoriales, experiencias de más allá de la conciencia, experiencias mágicas, religiosas, espirituales y, por qué no decirlo, experiencias de sanación más allá del cuerpo. En las piezas del museo podemos observar que no solo las joyas que permitían practicar la perforación nos hablan de las prácticas, sino también las representaciones en las distintas esculturas y piezas de orfebrería. Pero podemos ver que entonces aquí la práctica de modificación corporal va más allá. En este sentido, podríamos pensar que la construcción de un cuerpo y la modificación de nuestros cuerpos no solo es el cuerpo en sí, es la construcción de nuestro interior, pero también en esa relación con nuestros colectivos, pero también con estos medios que nos rodean, ¿no?, lo que llamamos naturaleza, espacio, cosmos, etc. Creemos que muchas de estas prácticas son distantes, tanto en el tiempo como en el espacio, hacia nuestras propias prácticas. No obstante, en el contexto cotidiano y en el contexto de nuestras grandes ciudades, muchas de estas prácticas inspiran no solo la forma como construimos nuestros cuerpos, sino cómo nos presentamos hacia los otros, pero también, y habría que decirlo y reflexionar, cómo muchas industrias enfocadas en la modificación corporal se han inspirado en todas estas piezas, en todas estas cerámicas, para recrear y resignificar los estilos del pasado. Entonces, es esa invitación a mirar esas culturas corporales prehispánicas con los ojos de nuestras culturas corporales contemporáneas.